En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es la fiesta de San Benito, el 21 de marzo. Pues ya estamos en plena Cuaresma, pero los benedictinos celebran este día como su fiesta de su patrón, de su congregación, del San Benito. Y también pues vamos a pedir a San Benito a rezar por nosotros en este momento de crisis de la coronavirus que el mundo está experimentando. Pues tenemos prácticamente todo el mundo cristiano de la misa pública cerrada al público. Pues nada más tenemos ya de los que lo ofrecen misa privada. San Gregorio Magno escribió sobre este padre del occidente de monástico de San Benito. Escribió pues el gran San Gregorio un escrito que se llama Diálogos. Escribió al obispo Maximiliano de Syracuse, que le explicaba que él entendía a escribir este escrito como una especie de floretum, es decir, pues unas ramilletas de flores, una presentación de las glorias y de los milagros de los santos italianos. Acuérdense que el Papa Gregorio Magno, al tener 7 años de vida, o sea, un niño de 7 años, eso es cuando San Benito murió, sí, a mitad del siglo VI. Entonces, pues estaba muy fresco en la mente, en el corazón del gran Papa San Gregorio Magno, cuando ya años después escribió sobre San Benito, la vida de San Benito. Y explica también que esa información de que él tenía que hablar en esta obra viene de algunos fuentes de los sucesores de San Benito mismo, los discípulos más cercanos de él. Y pues vamos a presentar algunos hechos en la vida de San Benito que podemos reflexionar y ver para ver sobre todo el sentido de humildad que tenía San Benito, y pues para poder imitarlo, ser nosotros también que seamos humildes como él. Pues a los 20 años de edad, o sea, cerca del año 500, mal gusto al ver a los jóvenes mundanos de Roma durante sus estudios, pues ya dejó de estar en Roma, salió todo, y con él viajó su enfermera de niño. Y pues ahí se colocó en Fide, como unos 40 millas hacia el este de la ciudad de Roma.
cerca del Simbruncini, de las montañas de Simbruncini. Y pues, ¿por qué dejó en Infide luego? Salió también de ahí y se escapó en secreto sin que sepa la enfermera suya. Y pues, ¿el por qué? Porque hizo un milagro, o sea, un instrumento de la enfermera se rompió y él lo restauró, el capisterium, es decir, un instrumento para poder separar el trigo de otras cosas. Entonces, pues ya la fama de que ya está haciendo milagros, pues él no solamente escapó de Roma, de la vida de pecado ahí, también escapó de la llamada de atención sobre su persona, que él le podrían dar el crédito a él por hacer el milagro. Entonces él no quiso eso. Y por eso, 2 millas más allá, hasta el este de Infide, un pueblo, pues encontró a través de la ayuda de un romanus, un ermitano, le dio espacio, le enseñó una cueva ahí en una localidad que se llamó Subiaco, una región montanosa. Y ahí pues vivió 3 años en seclusión. Ni siquiera fue a misa en domingo, o sea, totalmente arrinconado ahí, en una cuevita, solo a rezar, a orar, dedicarse a Dios completamente. Y pues, como ustedes pueden ver, pues se debería ver la humildad de este gran santo. Quizás no somos llamados a imitar a cada paso que ha tomado físicamente. No todos nosotros somos llamados a abandonar todo hasta encerrarnos en una cueva. Pero quizás estamos encerrados en nuestra casa porque el gobierno no nos está permitiendo o la iglesia no nos está permitiendo entrando en lugares públicos. Entonces quizás nos quedamos en casa como una especie de subiaco de San Benito en nuestra cueva proverbial, ¿verdad? Entonces quizás sí, de alguna manera podemos imitarle hasta ese tipo de humildad, que estemos como una especie de cerrados aquí. Entonces, debemos pensar en esa humildad de San Benito, un hombre sumamente sencillo y piadoso. Entonces, hubo un grupito de monjes cercanos, porque en ese momento, en los 3 años ahí en una cueva, a pesar de su soledad y estar solo rezando, pues la gente lo acercaba y preguntaba y ayudaba, etcétera. Pues esa gente iba conociendo a este hombre santo ahí en esa cueva. Entonces ese grupo de monjes acaba de pedir a su superior, a su abad. Entonces
o sea, murió. Entonces, pues ellos dijeron, pues a lo mejor este hombre santo nos puede ser nuestro nuevo abad. Entonces ya experimentaron eso, trataron, y él dijo que sí, bajó con ellos, y era una situación fracasada, o sea, los monjes indisciplinados, mal costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando San Benito trataba de poner orden ahí en aquel caos, pues no resultó hasta que le podrían trataron de envenenado, ¿no? De- trataron de matarlo a San Benito con veneno. Entonces ya dejó esto y regresó a su cueva. Pero entonces seguía en su cueva rezando, ayunando, sacrificándose por Dios. Entonces empezaron a hacer milagros y la gente se empezaba a dar cuenta. Le venían y preguntaron y escuchaban sus platiquitas que daba ahí por la cueva. Entonces, pero poco a poco hablando con la gente, con los hombres, etcétera, y de repente empezaba a construir monasterios, ¿verdad? Empezaba a fundar una serie de monasterios ahí mismo, en ese lugar, cerca de Subiaco. Y hasta después de todo eso, fundar todo eso, y empezaba a tener éxito y empezaba a tener un gran obra de Dios, monjes sacrificándose bajo su regla y todo. Entonces recogió todo y a ir, ¿no? Con un grupito de ellos, dejaron los monasterios en operación, y él, humilde, no tomaba nada de crédito de todo lo que había fundado, y se fue hasta bajar hasta Monte Cassino, donde fundó otro monasterio ahí, y ahí mismo pues murió por allá. Y toda esa vida humilde de este hombre humilde, y de oración y de sufrimiento, y de muchas humillaciones en su vida, pues en fin de cuentas era un instrumento de Dios para salvar toda la civilización occidental de cristianismo. Ayudó a salvar a todo, lo cultural, lo religioso, y hasta pues toda la filosofía griega, toda la cultura griega romana de los antiguos, gracias a las fundaciones y la vida de San Benito, que echó una mano en toda esa grandeza que Dios realizó en él. Pues mientras estamos continuando la Santa Misa, vamos a acompañar esa santa alma del humilde y santo Benito, San Benito. Mientras pues la iglesia se está cerrándose por todas partes, y nuestros hermanos laicos están bien sufridos con toda esa crisis, lo que estamos viendo, pues vamos a pedir que San Benito se acerque a Cristo crucificado en un modo incruento en la cruz, en esa Santa Misa, pues para pedirle a San Benito que ayuda
ayuda a todos nuestros hermanos que se quedan sin misa. Aquí tenemos, pues, estoy aquí en ese convento de monjas dándoles, hermanas, pues, la Santa Misa. Pero vamos a pensar en muchos de nuestros hermanos que no tienen la misa en esas semanas. Ojalá que se acabe pronto y volvemos a dejar que vengan la gente a nuestras misas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.